cuéntanos, haznos un resumen rápido de quién es este hombre y a qué viene al Valencia. Se lo he leído a Gauden precisamente en Superdeporte. Nos han puesto firmes ya. Lo llamamos príncipe, pero yo no sé si dinásticamente es lo que le toca, pero bueno, príncipe de Johor, ¿no? Vamos a ver, parece ser que va a ser el nuevo gestor del Valencia Club de Fútbol. El Valencia como club no ha hecho oficial nada. La Liga metió la pata el otro día porque se dejó ver en mitad de una videoconferencia y lo han intentado tapar. Todo apunta a que aterrizará aquí en junio. Y yo voy a decir una cosa que no vais a estar a lo mejor de acuerdo conmigo, pero yo, esto de los 100 días de gracia, yo no se los doy, ¿eh? Para mí... No. Por rápido que te contesta Gauden. No, yo no se los doy, porque para mí, de momento, tal y como ha sido su entrada, de momento es culpable. Tendrá que venir aquí y en los 100 días demostrar que no lo es. Pero después de todas las cosas que han pasado aquí en los últimos años, me parece otra vez que no es la manera de empezar. Gracias. Gauden, me veo obligado a darte la palabra. Grande. Ahora soy yo el que abro el aire. A ver, no. Príncipe yo lo he escrito. El príncipe es una nomenclatura que no se utiliza en el mundo musulmán. El mundo musulmán, efectivamente, una de las categorías de la gente que tiene cargos de responsabilidad es el sultán. Pero el hijo del sultán no es un príncipe. Un príncipe en todo caso es el hijo de un rey y de un rey dinástico. Y en Malasia no hay reyes dinásticos. Por tanto, eso es una cosa que se ha autoimpuesto él y que yo evidentemente no voy a utilizar. Si Linares ahora se quiere llamar el príncipe Linares, pues chicos, quien quiera se lo podrá llamar. Yo no le voy a llamar príncipe porque no lo es. Y este no lo es. Sigo de sultán y como hijo de sultán es hijo de sultán. Yo le he llamado sultanito. Y lo de los 100 días de gracia. Hombre, pues mira, yo a mí un tipo tan hortera como este que estamos viendo en estas imágenes, pues francamente no me hace ninguna ilusión que sea el propietario o el presidente o el consejero delegado o el director deportivo del Valencia. No me la hace. Pero lo que sí he hecho, la reflexión que he hecho es que peor de lo que lo está haciendo el actual propietario es imposible. Es que es imposible. O sea, estos lo único que hacen es venderlo todo. Ya digamos que su idea actual es venderlo todo para no perder ni un solo euro. Entonces, pues bueno, por mucho que sea una hortera, yo le doy el beneficio de la duda. Ilusión, cero. ¿Qué me genera? Enorme tristeza. Enorme tristeza, hombre. Yo no estoy en Valencia, estoy a 7.000 kilómetros. Pero los que estáis ahí, pues francamente, yo imagino que os tenéis que sentir un poco impotentes, incrédulos. Es decir, a esto ha llegado el Valencia, a que un tío que saca fotos con un Rolls Royce y unos caballos y que aparece ahí con el quad en el campo de fútbol y que baja en helicóptero y que se sienta mirando al infinito como si fuera Brad Pitt, que ese vaya a ser el presidente del Valencia, es algo, o sea, es que no, parece ciencia ficción. Es triste, pero dicho eso, peor que Meriton no lo puede hacer. Es imposible.